Ellos pensaron que yo era solo el repartidor, un don nadie empapado por la lluvia en la puerta de su mansión. Lo que no sabían es que su abuela me llamaba hijo, y el collar de metal que llevaba en mi bolsillo no era una coincidencia. Era la llave que abriría toda la historia de nuestras vidas y tomaría todo lo que ellos creían que era suyo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu ciudad o tu país, y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. La lluvia no respeta a un hombre cansado. No le importa si le duelen los huesos o si el dinero en su cuenta está peligrosamente cerca de cero. Simplemente cae. La siento golpear mi casco, escurrirse por el cuello de la chaqueta y mezclarse con el sudor frío que me provoca la fiebre de mi hija. Este es mi 5º año haciendo entregas. Miles de kilómetros recorridos en esta ciudad que nunca duerme, que nunca deja de pedir, de exigir, y yo nunca dejo de obedecer. Mis manos tiemblan de frío, aferradas al manillar de la moto. El visor del casco está empañado por la lluvia y por mi propia respiración. En el soporte, el móvil brilla con el mapa. En casa, en la mesita de noche junto a la pequeña cama donde Sofía duerme, jadeante, hay un frasco de jarabe a medias. Cada notificación en la aplicación es un sonido metálico de esperanza y desesperación. Un pedido más, unos céntimos más cerca del antibiótico que Sofía necesita. La médica fue clara. Es una infección seria, Rafael. No podemos esperar. Y yo no iba a esperar. El mundo podía esperar, los clientes podían esperar, pero su salud no. Estaba allí, parado en el arcén, empapado, mirando la pantalla del móvil que brillaba bajo las gotas de lluvia. La meta de ganancias del día estaba casi alcanzada. Faltaban pocos euros. Mis hombros cayeron de agotamiento. Me dolían los huesos. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por una cama caliente. Estaba a punto de apagar la aplicación, de volver a casa con lo que tenía y rezar para que fuera suficiente. Pero entonces, la pantalla parpadeó. La última llamada. Una entrega en un barrio que apenas conocía. Lejos. Un lugar con muros altos y silencio. Un lugar donde la lluvia parecía caer de forma diferente. Me dije a mí mismo la misma mentira de todas las noches. La mentira que me mantenía en pie. Solo una entrega más. No sabía, no tenía cómo saber, que el destino me estaba esperando en aquella última casa. Que aquel timbre que estaba a punto de tocar no abriría solo una puerta, sino la historia entera de mi vida. La moto atravesó las puertas del barrio acomodado, y el sonido de mi modesto motor pareció una ofensa a aquel silencio sagrado. Las calles eran anchas, arboladas, limpias de una forma casi artificial. Me detuve frente a una mansión antigua, imponente, pero con signos visibles de una tristeza profunda. La pintura, en algunos puntos, se desconchaba como piel reseca, y el jardín, que un día debió ser majestuoso, ahora era una selva de malas hierbas y glorias olvidadas. Sientes la diferencia en el aire cuando entras en estos lugares. Es más limpio, más tranquilo, como si hasta sus problemas fueran más elegantes. La casa era un gigante dormido, uno de esos lugares que vemos en fotos antiguas, e intentamos imaginar las fiestas, las risas que un día llenaron aquellos salones. Pero ahora lo que quedaba era un silencio pesado, como polvo acumulado sobre los muebles. Me bajé de la moto, cogiendo la pequeña caja de cartón. Era un medicamento, irónicamente. Caminé hasta la maciza puerta de madera. La injusticia aquí no era un grito. Era la distancia silenciosa e infranqueable entre el hombre empapado en la puerta y las personas que vivían allí dentro, secas y calientes. Toqué el timbre. El sonido resonó dentro, como si el pasillo estuviera vacío. Esperé. La lluvia fina seguía cayendo, insistente. Pensé en Sofía, en su rostro caliente. Necesitaba volver. Toqué de nuevo, un poco más impaciente. Finalmente, oí el sonido de pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió con un crujido que parecía venir de otra época. Una señora muy anciana, de cabellos blancos y finos, me miró. Sus ojos, de un azul desvaído, parecían mirar a través de mí, hacia un lugar que solo ella podía ver. Llevaba un albornoz de seda, pero estaba descalza. Miró primero el paquete en mis manos, y una arruga de confusión se formó en su frente.
como si intentara recordar por qué lo había pedido. Entonces, levantó la mirada hacia mi rostro. Era Doña Matilda, el nombre en la aplicación. Sus ojos se abrieron de par en par, no con un reconocimiento claro, sino con una esperanza desesperada, como alguien que ve un espejismo en el desierto. Su boca tembló, y entonces dijo el nombre que lo cambiaría todo, no como una afirmación, sino como una súplica, un susurro frágil que casi se perdió en el sonido de la lluvia. Enrique. Me quedé helado, con mi chaqueta empapada goteando en el mármol pulido del suelo. Yo no era Enrique. Enrique era el nombre de mi padre, el padre que murió hace 10 años, dejándome solo con sus historias de una vida sencilla y un pesado collar de metal que nunca se quitaba del cuello. El padre que siempre hablaba de su madre, Matilda, con un amor triste, como alguien que recuerda un paraíso perdido al que nunca más podría volver. Intenté corregirla, con la amabilidad que reservamos para los mayores, para los más frágiles. Señora, soy el repartidor. Mi nombre es Rafael, pero era como hablarle a una pared de cristal. Ella veía lo que su corazón necesitaba ver. No seas tonto, Enrique, dijo, sonriendo con lágrimas asomando en sus ojos. Una madre siempre sabe. ¿Has tardado tanto? Me cogió la mano. Su tacto era frágil, pero sorprendentemente firme. Me quedé sin reacción, dividido entre la necesidad de irme y una compasión inexplicable que brotaba en mí. De repente, una voz aguda y cortante vino del fondo de la casa, llena de impaciencia. «Abuela, ¿quién es? Ya te he dicho que no abras la puerta a extraños. Es peligroso». Una mujer de mediana edad, Beatriz, apareció. Llevaba ropa de marca que parecía fuera de lugar en la casa polvorienta. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio al verme allí, mojado, un plebeyo en su territorio sagrado. Detrás de ella, su marido, Ricardo, con la misma expresión de arrogancia. «¿Qué es esto? ¿Qué quiere?», dijo Ricardo con desdén. «Coge el paquete y cierra la puerta, Beatriz. Está entrando humedad. La entrega para la señora Matilda», dije, extendiendo el paquete. Me miraron como si fuera suciedad en sus zapatos. No era la primera vez. La vida de repartidor te enseña a reconocer esa mirada. Es una mezcla de impaciencia y asco. La mirada de quien no te ve como una persona, sino como un servicio. Un obstáculo de 30 segundos entre el pedido y la recepción. «Abuela, este no es Enrique», dijo Beatriz, tirando de Matilda por el brazo con una fuerza que rozaba la crueldad. «Es solo el repartidor. Entra, que hay corriente. Deja de fantasear». «Pero es él. Ha vuelto». La voz de Matilda era un hilo, la confusión transformándose en pánico al ser arrancada de su ensoñación. Ricardo se acercó a mí, con la voz baja y amenazante. «Mira, amigo, no sé qué tipo de timo estás intentando hacerle a una señora enferma, pero aquí no. Deja el paquete y vete antes de que llame a la policía». Timo. La palabra quedó flotando en el aire frío. Yo, que solo quería el dinero para el medicamento de mi hija. Yo, que solo quería irme a casa. Entregué la caja y me cerraron la puerta en la cara. Ni un gracias, ni un buenas noches. Solo el sonido seco de la cerradura girando. Volví a la moto, el desprecio de aquella pareja quemándome en la piel, en el alma. Arranqué el motor y al salir, miré hacia la ventana del segundo piso. La silueta de doña Matilda estaba allí, mirándome, incluso desde lejos. Sentí el anhelo en sus ojos, una soledad tan profunda que atravesó la distancia y la lluvia, y me golpeó de lleno. Pero el desprecio no venía solo de ellos, no. Aquel era solo el desprecio de lujo, el desprecio VIP, el verdadero desprecio, el del día a día, venía de toda la ciudad. Era la moneda de cambio de mi trabajo. Recuerdo un día de sol abrasador, el asfalto derritiéndose. Un cliente me gritó por teléfono porque el tráfico me retrasó 5 minutos. «Si mi pedido llega tibio, no voy a pagar. La culpa es tuya», gritó, como si yo controlara los atascos de la ciudad. Yo solo dije, «Sí, señor». «Disculpe, señor». ¿Qué más podía decir? Recuerdo a un portero de un edificio de espejos en el centro, que me obligó a usar el ascensor de servicio, un cubículo caliente que olía a basura, para subir con un simple sobre. Yo estaba limpio, mi uniforme impecable, pero para él, el uniforme era una marca.
la marca de los que no pertenecen. Las reglas son claras, dijo, sin mirarme a los ojos. Recuerdo todas las noches en las que comí un sándwich frío, sentado en la moto, en el bordillo, mientras observaba a familias riendo dentro de restaurantes con calefacción. La invisibilidad del trabajador. Te conviertes en parte del paisaje urbano, un punto de color moviéndose demasiado rápido. La gente no ve a un hombre, a un padre, a un viudo con una fotografía gastada de su esposa en la cartera. Ven una aplicación, una función, y cuando la función presenta un fallo, cuando la comida se retrasa, cuando la caja se abolla 1 milímetro, te desprecian, te descartan, te evalúan con una estrella, destruyendo tu media, tu sustento, con el toque de un dedo, y luego vuelven a sus vidas cómodas. Aquella noche, conduciendo de vuelta de la mansión, no podía dejar de pensar en eso. El desprecio de Ricardo y Beatriz no era diferente del desprecio del hombre del teléfono o del portero del edificio. Era solo más rico, mejor vestido. Pero la raíz era la misma, la creencia de que algunas personas simplemente valen menos que otras. Me detuve en un semáforo. La lluvia golpeaba el techo de una parada de autobús. La palabra Enrique resonaba en mi mente. Y entonces, el recuerdo de mi padre, ya no como un hombre que mintió, sino como un hombre que escapó. Él me contaba historias sobre su infancia, siempre con un filtro de nostalgia y tristeza. Mi madre, tu abuela Matilda, decía mientras lijaba un trozo de madera. Ella me enseñó a leer a los clásicos. Amaba el arte más que a nada, pero también amaba el nombre de nuestra familia, el estatus, el orgullo, y al final, amó el orgullo más que a mí. Nunca hablaba con rabia, nunca, siempre con una melancolía, una nostalgia de lo que podría haber sido. Ella tomó una decisión, Rafael, y yo tuve que tomar la mía. Su elección fue mi madre, una mujer sencilla que trabajaba como camarera. La mujer por la que lo dejó todo, sin pensarlo 2 veces. La mujer que me puso el nombre de Rafael porque significaba curado por Dios. Quizás ella sabía que pasaría la vida intentando curar las heridas de los demás. En aquel semáforo, bajo aquella lluvia fría, todo cobró sentido. El desprecio que sentí en la puerta de aquella mansión era el mismo veneno del que mi padre huyó. Él no abandonó una fortuna, abandonó una prisión. Y la mujer que quedó atrás, su madre, mi abuela, ella estaba ahora viviendo en esa misma prisión, pero de una forma diferente, sola, olvidada por aquellos que abrazaron el orgullo que ella tanto valoró. Y por alguna razón enfermiza del destino, el rostro del hijo que ella expulsó fue el único que su memoria confusa decidió guardar. Volví a casa aquella noche con el dinero, pero sin paz. Compré el antibiótico, cuidé de Sofía, le medí la fiebre cada hora, pero la imagen de aquella señora en la puerta no salía de mi cabeza. Y no era su confusión lo que me atormentaba, ni la casa inmensa, ni la grosería de la familia. Era la tristeza. Una tristeza tan profunda, tan antigua, que parecía tener vida propia en sus ojos. Y fue entonces, mientras miraba a mi hija dormir, que entendí por qué no podía olvidar. Aquella mirada, ya la conocía. Pasé toda la vida viendo esa misma mirada en el rostro de mi padre. La misma melancolía sin nombre. La misma sensación de que algo vital se había perdido para siempre. Algo que él nunca consiguió nombrar. No sabía cuál era la conexión. No tenía el menor sentido. Eran 2 extraños para mí. Una señora rica y un carpintero sencillo que era mi padre. Pero el dolor que llevaban en silencio, yo sentía que era el mismo. Y por primera vez en 5 años haciendo miles de entregas, sentí una conexión con la persona al otro lado de la puerta. Una conexión que no podía explicar y que, por más que intentara, no conseguía ignorar. Los días siguientes fueron un borrón de trabajo y preocupaciones, pero en cada semáforo en rojo, en cada puerta que se abría, veía aquellas 2 miradas tristes, la de ella y la de mi padre, superpuestas en mi mente. No soportaba la idea de aquella señora, cargando con el mismo dolor que mi padre cargó, sola en aquella casa inmensa. 2 días después, no pude luchar más contra aquello. Después de dejar a Sofía en la escuela, en lugar de encender la aplicación, fui a una floristería. Compré un pequeño ramo de margaritas, las más baratas. Volví a la mansión, sintiendo un nerviosismo extraño,
como si estuviera haciendo algo mal. No tenía entrega, no tenía excusa. Era solo yo, un hombre con un ramo de flores y un corazón pesado. Toqué el timbre. Esta vez, quien atendió fue una mujer de uniforme. Una cuidadora, supuse. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran amables. ¿Sí? Yo soy el repartidor del otro día. Mi voz salió baja. Solo quería saber si la señora Matilda está bien. ¿Y? Le traje esto. La cuidadora miró las flores y luego a mí, y algo en su expresión se suavizó. Creo que no veía muchos gestos de amabilidad en aquel lugar. Me dejó entrar, explicando que la familia rara vez aparecía, que doña Matilda pasaba los días en silencio, mirando por la ventana, y que, desde mi visita, no paraba de hablar del hijo, de Enrique. Parece más presente desde aquel día, aunque sea en el pasado, dijo la cuidadora con un suspiro. Matilda estaba en el mismo sillón, en la misma sala. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con el mismo reconocimiento doloroso. Enrique, sabía que volverías. Esta vez no la corregí, solo le entregué las flores. Ella las cogió con manos temblorosas, las olió profundamente y sonrió. Una sonrisa verdadera que por un instante borró las arrugas de dolor. Me senté y escuché. Mis visitas se convirtieron en una rutina secreta. 1 o 2 veces por semana, sacaba algunas horas de mi trabajo para pasar tiempo con ella. Me decía a mí mismo que era para entender a Puna, mi padre, pero la verdad es que su compañía, incluso en su confusión, llenaba un vacío en mí. Las pistas no llegaron de una vez. Surgieron en fragmentos, como trozos de cristal de una ventana rota. Una tarde, mientras la ayudaba con una taza de té, comenzó a tararear una canción de cuna, una melodía extrañamente familiar. Se me erizó todo el cuerpo. Era la misma, exactamente la misma canción que mi padre me cantaba cuando era niño, y tenía miedo de la oscuridad. Mi corazón se disparó. ¡Qué coincidencia!, pensé, intentando calmarme. Debe ser una canción antigua, mucha gente debe conocerla. Pero la semilla de la duda fue plantada. En otra visita, días después, estaba más agitada. Comenzó a hablar de una muchacha sencilla, una mujer sin nombre, sin cuna, por quien Enrique había tirado todo por la borda. Su historia era confusa, pero el desprecio en su voz era claro. Otra coincidencia. Mi padre también se había enamorado de una camarera, mi madre. Sentí un escalofrío. Las historias eran demasiado parecidas, pero aún así, me decía a mí mismo que eran solo ecos, destinos que se cruzan de formas extrañas. La verdad llegó por accidente. Un jueves por la tarde, llegué y encontré a la cuidadora afligida. Matilda estaba teniendo un día difícil, llorando, pidiendo una cajita de música que Enrique tenía cuando era niño. «Señor Rafael», dijo la cuidadora, «no se calma. La habitación de él se convirtió en un trastero hace años, pero la familia nunca tiró nada. ¿Podría ayudarme a buscar? Quizás encontrar la cajita la ayude». Claro que ayudé. Subimos a la antigua habitación de mi padre. El aire era pesado, con olor a polvo y a tiempo detenido. Empezamos a revolver cajas viejas, libros, ropa. Estábamos buscando una cajita de música. Me sentía un intruso, pero la idea de calmar a Matilda era más fuerte. Fue entonces cuando lo encontré. Dentro de un cajón olvidado de una cómoda antigua, había una pequeña caja de terciopelo, azul oscuro, polvorienta. No era una caja de música. Mi corazón dio un vuelco. La abrí, y el aire pareció faltar en mis pulmones. Dentro, sobre el terciopelo desvaído, había un collar con un medallón pesado, pulido y brillante, con una E grabada, Enrique, y a su lado, un espacio vacío, una hendidura en el terciopelo, con el contorno exacto del collar que mi padre me dejó. El collar que estaba en mi bolsillo en ese preciso momento, con una M de Matilda. Saqué el collar de mi padre del bolsillo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo coloqué en el espacio vacío de la caja. Encajó perfectamente. La canción de cuna, la historia de la muchacha sencilla, el collar. No podían ser coincidencias. Eran piezas de una historia que mi padre nunca me contó por completo. Quizás ni él la sabía entera, pero aún así
Parecía una locura. ¿Sería posible que esta señora solitaria, doña Matilda, fuera mi Matilda, la abuela de la que mi padre hablaba con tanto amor y tristeza? La duda, antes una pequeña brasa en el fondo de mi mente, ahora era un incendio que se apoderaba de todo. No podía vivir más con la incertidumbre. Ya no podía visitar aquella casa solo por compasión o para entender el dolor de mi padre. A partir de ese momento tenía un nuevo propósito. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba saber, sin sombra de duda, si la mujer que me miraba y veía a un Enrique era, de hecho, parte de mi propia sangre. Si aquella señora que conocí a través de la última entrega, que vivía en soledad, era la Matilda a la que mi padre amaba y tanto extrañaba. Salí de aquella habitación polvorienta, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. El peso del collar de mi padre en mi bolsillo parecía haberse multiplicado por 1000. A partir de ese momento, mis visitas a la mansión cambiaron. Por fuera, yo era el mismo. El hombre tranquilo que traía flores, que se sentaba a escuchar historias confusas, pero por dentro era un cazador. Cada palabra de Matilda, cada objeto fuera de lugar, cada fotografía amarillenta en las paredes era una pista potencial. Ya no estaba simplemente siguiendo un impulso de compasión. Estaba en una búsqueda silenciosa de la confirmación de mi propia historia. Mi vida se dividió en dos. De día, era el repartidor, luchando contra el tráfico y la indiferencia para garantizar el sustento de Sofía. Ella ya estaba mejor. El antibiótico había hecho efecto, y su risa volvía a llenar nuestro pequeño apartamento, lo que me daba fuerzas. Pero las visitas a la mansión se hicieron más largas, más frecuentes. No podía mantenerme alejado. Y con eso, surgió un nuevo problema. ¿Con quién dejar a Sofía? Fue así que, un sábado por la tarde, tomé una decisión que lo cambiaría todo. La llevé conmigo. «Vamos a visitar a una amiga mía, hija», le dije. «Es un poco olvidadiza, así que tenemos que ser muy amables con ella». Sofía, con la pureza de sus 7 años, solo asintió, emocionada con la aventura. Cuando llegamos, la cuidadora sonrió al ver a Sofía. La presencia de una niña parecía traer un soplo de vida a aquella casa silenciosa. Matilda estaba en su sillón, y cuando vio a Sofía, sus ojos, generalmente nublados, adquirieron un brillo diferente, un brillo de curiosidad. Sofía no sintió miedo. Se acercó, le extendió un dibujo que había hecho en el coche y dijo: «Hola, soy Sofía». Le hice una flor. Matilda cogió el papel con manos temblorosas y por primera vez la vi esbozar una sonrisa que no estaba atormentada por Enrique. Era una sonrisa nueva, para mi hija. En ese momento, una paz extraña me invadió. Incluso sin saberlo todo, sentí que estábamos donde debíamos estar. Fue entonces cuando llegó el infierno. Ricardo y Beatriz entraron en la sala sin anunciarse, sus voces altas rompiendo la tranquilidad. «Abuela, necesitamos que firmes estos papeles», dijo Ricardo, arrojando una carpeta sobre la mesita a su lado, sin una pizca de delicadeza. «Estamos tratando de resolver tu vida y necesitas cooperar», añadió Beatriz, con el tono de quien habla a una niña terca. La intrusión, las voces agresivas, todo fue un detonante para Matilda. El sol de la tarde comenzaba a bajar, y la oscuridad en su mente se apoderó de ella. Empezó a mecerse, con los ojos desorbitados de miedo, la sonrisa desapareciendo. No voy a firmar nada. ¿Dónde está Enrique? ¡Enrique!», empezó a llamar, cada vez más alto, la voz estridente por el pánico. «Hoy está imposible», dijo Beatriz, poniendo los ojos en blanco. «Por eso necesita ir a una clínica. No se puede razonar con ella». «Abuela, por favor, quédate quieta», dijo Ricardo, acercándose a ella, no con cariño, sino con la irritación de quien intenta arreglar un objeto roto. «Es solo una firma». Su voz, dura y alta, solo la agitó más. Empezó a llorar, encogiéndose en el sillón. Sofía, a mi lado, se aferró a mi pierna, asustada por los gritos. Ricardo y Beatriz solo veían un obstáculo. No veían a la mujer aterrorizada, perdida en el tiempo, llamando a su hijo. No tenían las herramientas para lidiar con su dolor, porque la única herramienta que conocían era la presión, la impaciencia, el dinero. Fue cuando actué.
Le pedí a Sofía que me esperara cerca de la puerta y me arrodillé frente al sillón de Matilda. Mi competencia forjada en noches en vela con la fiebre de Sofía, en una vida de escuchar más que de hablar. Era la paciencia, era la humanidad. Doña Matilda, dije, con voz suave y tranquila, ignorando las miradas furiosas de la pareja. Está todo bien, nadie te va a obligar a nada. Dejó de mecerse y se centró en mí. El miedo en sus ojos era abrumador. Soy yo, continué, entrando en su mundo, no tratando de arrancarla de él. Enrique, estoy aquí, y he traído a una amiga a verte. Hice una seña a Sofía. Mi hija, entendiendo el mensaje, se acercó lentamente. «Hola, abuela olvidadiza», dijo en voz baja, usando el apodo cariñoso que había creado. «No llores. ¿Quieres ver otro dibujo?» Matilda miró a Sofía, y la presencia inocente de la niña pareció romper el hechizo del pánico. Su respiración comenzó a calmarse. Asintió lentamente. La crisis había pasado. Como una tormenta que se disipa, la agitación se calmó, dando paso a un agotamiento tranquilo. Beatriz y Ricardo me miraban, sus expresiones una mezcla de sorpresa, rabia y quizás una pequeña chispa de vergüenza. Mi calma expuso su brutalidad. Mi éxito en calmarla resaltó su fracaso total. «Esto es ridículo. La está manipulando», susurró Beatriz a su marido, pero sin la convicción de antes. Mi competencia era invisible para ellos porque no valoraban la paciencia, no entendían la compasión. Para ellos, el poder era dinero y firmas en un papel. Para mí, el poder era ser capaz de traer un momento de paz a una mente perdida en el tiempo. Mientras Ricardo y Beatriz recogían sus papeles, en un silencio furioso, Matilda me tomó la mano. Sus ojos tuvieron un momento de extraña lucidez. Me miró, luego a Sofía que dibujaba sentada en la alfombra. «La cuidas bien, Enrique», dijo, con la voz débil pero clara. «Siempre fuiste un buen padre». Mi corazón dio un vuelco. No solo me había llamado Enrique, me había proyectado en el papel de padre. Un recuerdo de décadas atrás, quizás de él, conmigo en brazos, saliendo a la superficie de su mente rota. Para Ricardo y Beatriz, fue solo otro delirio. Para mí, fue la confirmación que todavía buscaba. Fue como si, por un instante, el fantasma de mi padre estuviera allí, en esa habitación, bendiciéndonos. La paz que había encontrado en ese momento con Sofía y Matilda fue la calma antes de la tormenta. Ricardo y Beatriz, humillados y expuestos en su propia incompetencia, no iban a retroceder. Veían mi presencia no como un acto de amor, sino como una amenaza a su control, a la herencia, a la narrativa de que eran una familia dedicada. La Guerra Fría estalló un martes por la tarde. Llegué para mi visita diaria y encontré la casa con una atmósfera pesada, hostil. Ricardo, Beatriz y un hombre con un traje blanco estaban en la sala de estar. El hombre llevaba un maletín, un médico. El rostro de Ricardo mostraba una sonrisa triunfante, la sonrisa de quien cree que ya ha ganado la batalla. «Vaya, vaya, ¿quién llegó?», dijo, el sarcasmo goteando de cada palabra. «El buen samaritano. Has venido a despedirte. El doctor Almeida está aquí para hacer una evaluación oficial de la abuela. Ya tenemos todo el papeleo listo para su traslado a la clínica. Un lugar excelente, con los mejores cuidados», añadió Beatriz, con una falsa preocupación en la voz. «Estará mucho más segura allí». ¿Segura? ¿O fuera de su camino? La verdad era clara como el día. Querían el certificado de incapacidad para vender la casa, para controlarlo todo. Necesitaban que el médico la viera en su peor estado, agitada, confusa, incontrolable. Y contaban con su presencia para provocar exactamente eso. El doctor Almeida, un hombre de apariencia seria y profesional, se acercó a Matilda, que estaba en su sillón, ya ansiosa por la presencia de extraños. «Doña Matilda, ¿cómo estamos hoy?», preguntó con voz formal. Ella se encogió en el sillón, asustada, mirando de un rostro a otro. Era el momento que Ricardo y Beatriz esperaban. «Vea, doctor», dijo Ricardo señalando. «Se pone así todo el tiempo, agitada, asustada. Es un peligro para sí misma. Nosotros, la familia, intentamos ayudar, pero no coopera». La mentira era tan descarada que me dejó sin aliento. Ellos eran la causa de su agitación, no la solución.
No podía quedarme más en silencio. «Doctor, con su permiso», dije dando un paso al frente. El médico me miró con curiosidad. Ricardo me fulminó con la mirada. «Mi nombre es Rafael. Soy un amigo que la visita». Me arrodillé junto a Matilda, como ya había hecho tantas veces. «Abuela», dije en voz baja, usando el apodo que Sofía había creado. «Está todo bien. Nadie te va a obligar a nada. Es solo un amigo que ha venido a conversar». Dejó de temblar y me miró. La confusión en sus ojos disminuyó, dando paso a un foco. «Las rosas», susurró. Enrique va a plantar rosas nuevas para mí». El doctor Almeida, sorprendido por el cambio instantáneo, me miró y luego a Ricardo. «Parece bastante tranquila con él». «Es un truco. La manipula», gritó Ricardo, perdiendo la compostura. «Aparece aquí, se aprovecha de su confusión, a saber cuáles son sus intenciones». «Doctor, ¿lo ve? La está confundiendo aún más». Era la hora, no de revelar mi verdad, sino la de mi padre. «¿Mis intenciones, Ricardo?», dije, levantándome y encarándolo. «Mi intención es tratar a esta señora con la dignidad que parece faltar en esta casa». Me volví hacia el médico. «Doctor, el problema aquí no es su confusión, es la soledad, es el miedo». Saqué del bolsillo la carta amarillenta y gastada. Ricardo y Beatriz me miraron como si estuviera loco. «¿Qué es esto ahora?», se burló Beatriz. «¿Le vas a leer poesía?». «Es una carta», dije, arrodillándome de nuevo junto a Matilda, ignorándolos. «Una carta de un hijo a su madre. Creo que le gustaría escucharla». «Esto es ridículo», le dijo Ricardo al médico. «La está agitando deliberadamente con historias del pasado. Esto demuestra nuestro punto». Pero el doctor Almeida no dijo nada. Solo observaba con la mirada clínica de quien evalúa no solo al paciente, sino todo el entorno. Empecé a leer, con la voz firme pero cargada con el peso de aquellas palabras. «Mi querida madre, te escribo esta carta no para pedir tu perdón. Te escribo para decirte que yo te perdono». Mientras leía, el rostro de Matilda, antes una máscara de confusión, comenzó a cambiar. Una chispa de claridad surgió en medio de la niebla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de pánico, de un reconocimiento profundo y doloroso. «En mi pequeño mundo, sin lujos, pero con mucho amor, soy feliz. Espero que algún día tú también encuentres esa paz. Con amor, tu hijo, Enrique». Cuando terminé, Matilda extendió la mano temblorosa y me tocó el rostro. «Enrique», susurró, la voz débil pero, por primera vez, completamente lúcida. Mi niño bueno, yo lo siento tanto». Fue un momento de lucidez. Raro, breve, pero absoluto. Ricardo y Beatriz observaban, boquiabiertos, incapaces de comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Para ellos, era solo un truco de un extraño que había dejado a la anciana emotiva. No vieron la redención. Vieron solo una señal más de inestabilidad. Pero el doctor Almeida lo vio. Vio la conexión. Vio la paz que siguió al dolor. Vio lo que la medicina llama terapia de validación en su forma más pura y humana. Él, visiblemente conmovido, cerró su portapapeles. «No veo a una mujer que necesite ser internada a la fuerza», dijo con una autoridad tranquila. «Veo a una mujer que responde increíblemente bien a un cuidado afectuoso y paciente». Me miró directamente y luego a Ricardo y Beatriz. «Lo que ella necesita no es una clínica, es más visitas como las de este hombre». Ricardo y Beatriz se quedaron sin palabras, derrotados. No por un secreto de familia revelado, sino por algo que jamás podrían entender. Fueron desautorizados y convertidos en irrelevantes por un simple repartidor. Su autoridad, basada en sangre y dinero, había sido superada por la mía, basada en pura compasión. Después de aquel día, la tormenta en la mansión se calmó, dando lugar a una calma extraña y definitiva. Ricardo y Beatriz se apartaron. Su derrota moral fue tan completa que los dejó sin armas. No llamaban, no visitaban. Probablemente solo estaban esperando. Esperando a que el tiempo hiciera su trabajo para que pudieran finalmente reclamar lo que creían que era suyo. Pero el tiempo, que para ellos era un enemigo a vencer, para nosotros, se convirtió en un regalo. Los meses que siguieron fueron los más surreales.
y al mismo tiempo, los más reales de mi vida. Sofía y yo nos convertimos en la verdadera familia de Matilda. Poco a poco, la casa grande y silenciosa comenzó a tener los sonidos de un hogar. La risa de Sofía resonaba por los pasillos. El olor a sopa de verduras sustituía el olor a polvo. Y la influencia de mi hija sobre mi abuela era algo que ninguna medicina podría replicar. Sofía era la luz de los días de Matilda. La alegría pura e inocente de la niña parecía ser un ancla para su mente, sacándola de la niebla de la enfermedad hacia la superficie de la realidad. Los momentos de lucidez se hicieron más frecuentes, más duraderos. El momento que lo cambió todo ocurrió en una tarde soleada de otoño. Estábamos los tres en el jardín. Sofía, con su caja de lápices de colores, dibujaba en el suelo de la terraza. Matilda la observaba, con una sonrisa serena en el rostro. Se volvió hacia mí y supe, en ese instante, que estaba completamente allí. No era la lucidez fragmentada de antes, era ella, la mujer inteligente y perspicaz que mi padre, a pesar de todo el dolor, un día describió. Su risa, dijo Matilda, la voz clara como una campana señalando a Sofía. Es la misma que la de Enrique cuando era niño. Me miró, y sus ojos ya no veían a un fantasma. Me veían a mí, dentro de mí. Continuó con la mano sobre el pecho. Algo ya se ha confirmado, incluso antes de cualquier prueba. Sentí que era el momento. Con las manos temblorosas, saqué mi collar del bolsillo y caminé hacia ella. Sin decir una palabra, me senté a su lado y le mostré el medallón gastado en la palma de mi mano. Ella miró el collar, luego mi rostro, y sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Ató todos los cabos, pero en lugar de solo llorar, actuó. La mujer de negocios, la matriarca, resurgió de las cenizas de la enfermedad. Mi corazón ya sabe la verdad, dijo con la voz firme. Siento en mis venas que eres sangre de mi sangre, pero el mundo necesita pruebas. La prueba de ADN es para ellos, no para nosotros. Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Rafael, necesito un teléfono, ahora. Y el número de mi abogado personal, el doctor Carvalho. Hice lo que me pidió. En una llamada tensa y lúcida, fue breve y directa. Carvalho, soy yo, Matilda. Escucha con atención. Hay un hombre aquí conmigo. Su nombre es Rafael. Es mi nieto, hijo de Enrique. Quiero que organices una prueba de ADN confidencial inmediatamente. Y quiero que prepares una modificación en mi testamento, condicionada al resultado positivo. Recibirás el resultado directamente. Si cuando llegue yo no estoy bien, seguirás mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Colgó. Su mano temblaba, pero su mirada era de una firmeza inquebrantable. Sabía que su claridad era una ventana que podía cerrarse en cualquier momento, y usó cada segundo de ella para corregir el mayor error de su vida. Después de la llamada, se volvió hacia mí. Me sostuvo el rostro entre sus manos frías y frágiles. Mi nieto, susurró, y la palabra fue cargada con el peso de décadas de arrepentimiento. Perdonaba a esta vieja tonta. Cambié a mi hijo por orgullo, y perdí a los dos. Pero él, tu padre, él eligió el amor. Él venció, Rafael. Siempre tuvo razón. Lloré, sin vergüenza, un llanto que lavaba el alma. En ese momento, Sofía, que estaba dibujando en silencio en la terraza, sintió el cambio en el aire y se acercó a nosotros. Curiosa, miró nuestros rostros mojados por las lágrimas y con la sabiduría que solo los niños tienen, no se asustó. Matilda bajó la mirada hacia ella y sus ojos, ahora completamente lúcidos, vieron a Sofía por primera vez, no como una niña cualquiera, sino como la continuación de todo. ¿Y tú? Ina, dijo Matilda con la voz embargada, extendiendo la mano hacia Sofía. Mi pequeña luz. Tú eres mi bisnieta. Sofía me miró y yo asentí con una sonrisa. Puedes llamarla Bisa, hija, le dije. Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó todo el jardín. Hola, Bisa Matilda. En ese instante, allí en la terraza, bajo el sol de la tarde, ya no éramos tres almas perdidas unidas por el azar. Éramos una familia. Los meses siguientes fueron de una paz que nunca imaginé posible. Matilda tuvo sus días buenos y sus días malos, pero algo fundamental había cambiado.
Una serenidad se había instalado en ella. En sus días buenos, le contaba historias de Enrique a Sofía. En sus días malos, Sofía le contaba historias a ella. Había hecho las paces con su mayor arrepentimiento y vivió sus últimos días rodeada del amor que ella misma había renegado. Falleció una mañana de primavera, de forma tranquila, mientras dormía. Pasaron los días en un luto sereno. La mansión volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio de abandono, era un silencio de paz. Me encargué de los preparativos, honrando la memoria de la abuela que apenas conocí, pero que aprendí a amar. Creía que la historia, para mí, terminaba allí, con la reconciliación que mi padre nunca tuvo en vida. Entonces, una semana después, sonó el teléfono. Era el doctor Carvalho, su abogado. Con una voz formal, me invitó a la lectura del testamento. Dudé. ¿Qué estaría haciendo yo allí? Aquello era un asunto de su familia, de Ricardo y Beatriz. Pero el abogado insistió amablemente. Señor Rafael, era un pedido expreso de doña Matilda que usted estuviera presente. Decidí ir, no por esperar algo, sino para honrar su último deseo, para ser un testigo final de la historia que el destino nos hizo vivir. La lectura del testamento fue el escenario final. Ricardo y Beatriz estaban allí, vestidos con un luto performático, la arrogancia apenas disimulada por la falsa solemnidad. Yo estaba allí, por invitación del doctor Carvalho, callado en un rincón. El abogado comenzó de forma inesperada. Antes de leer la última voluntad de la señora Matilda, tengo un documento preliminar que presentar. Abrió un sobre sellado. Un resultado de una prueba de ADN, solicitada por ella, que confirma, con un 99,99% de certeza, que el señor Rafael aquí presente es su nieto biológico, hijo de su primogénito, Enrique. El rostro de Ricardo se quedó blanco. Beatriz soltó un sonido de ahogo. ¡Imposible! ¡Es un timo! ¡Este hombre es un timador! El abogado los ignoró. Y ahora, continuó, una carta dejada por Matilda para ser leída en esta ocasión. Se aclaró la garganta y la voz de mi abuela, en palabras escritas, llenó la sala. Mis queridos, comenzaba la carta, la ironía fina como una navaja. Bona, si esta carta se está leyendo, es porque finalmente he encontrado la paz. Y antes de partir, necesitaba dejar la verdad registrada. Durante muchos años viví ciega por el orgullo. Obligué a mi hijo, Enrique, a elegir entre su familia y el amor. Él, con una sabiduría que yo no tenía, eligió el amor. Eligió una vida sencilla, pero real. Él realmente vivió. Y yo, en mi mansión llena de cosas, viví una vida de inmensa pobreza espiritual. El mayor dolor de mi vida no fue perder a un hijo por la muerte, sino haber alejado a uno en vida. La carta continuó, detallando la llegada de Rafael, y entonces el destino, en su infinita misericordia, me envió un regalo. Me envió al hijo de mi hijo, un hombre que, sin saber quién era yo, me cuidó con una paciencia y un amor que mi propia familia nunca me dio. Él y su hija Sofía me mostraron lo que Enrique había elegido, la verdadera riqueza. Ricardo temblaba de rabia. Beatriz lloraba, pero de furia, no de tristeza. Por lo tanto, concluía la carta. Dejo todos mis bienes, mi nombre, mi legado, a mi único y verdadero heredero, mi nieto, Rafael, que use esta fortuna para continuar esparciendo la bondad que su padre le enseñó. A Ricardo y Beatriz, hijos de mi otro amado y fallecido hijo, les dejo lo que siempre me dieron, lo suficiente para sus gastos, pero nada de mi amor, pues nunca lo valoraron. Aquel día, en el silencio del despacho del abogado, no me sentí un vencedor, ni rico. Sentí el peso abrumador de la responsabilidad. La herencia no era mía, era la validación de la vida de mi padre, de su elección por el amor. Nunca busqué esto. Aquella noche lluviosa, solo estaba haciendo una entrega más, como cualquier otra. No sabía que el destino, de alguna forma, me estaba llevando de vuelta al lugar al que pertenecía, no por la riqueza, sino por la historia. Y con esa historia, y con los medios para honrarla, supe dos cosas. Primero, ya no podía vivir con el miedo constante en el estómago.
el miedo de no tener suficiente para el antibiótico de mi hija, para el alquiler del mes siguiente. Pero también sabía que no podía vivir en una torre de marfil, olvidando el dolor, el cansancio y la invisibilidad de la vida que había llevado. Así que no construí un imperio. No abrí un restaurante con un nombre bonito en la fachada. Hice algo más silencioso, más real. Con la ayuda del Dr. Carvalho, creé un fondo con un único propósito: ser la red de seguridad que los trabajadores invisibles nunca tienen. No es una fundación con nuestro nombre. No hay publicidad. Es simplemente apoyo. Hoy, cuando a un repartidor le roban la moto y no puede trabajar, una nueva aparece en su puerta al día siguiente, anónimamente. Cuando la hija de una camarera necesita un aparato caro que el seguro médico no cubre, la cuenta simplemente es pagada. Cuando el hijo de un conserje, un chico brillante, entra en la universidad pero no tiene cómo pagar los libros, la beca aparece en su correo electrónico, enviada por un benefactor anónimo. No he cambiado el mundo, pero cambio el mundo de una persona a la vez. Es mi manera de honrar el legado de humildad de mi padre y el arrepentimiento redentor de mi abuela. Y es haciendo esto que finalmente lo entiendo todo. Entiendo a mi padre, Enrique. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de la vida, no nos vemos forzados a elegir entre lo que el mundo espera de nosotros y lo que nuestro corazón sabe que es correcto? Él eligió el amor. Eligió una vida más pequeña a los ojos del mundo, pero inmensa en significado. Entiendo a mi abuela, Matilda, una mujer que construyó un castillo de orgullo y vivió prisionera en él. Su mayor tragedia no fue la enfermedad, sino el tiempo que perdió, el amor que pospuso. Ella nos recuerda que el orgullo es un pésimo consejero y que el perdón, especialmente el que nos pedimos a nosotros mismos, es la única llave que puede liberarnos. Y sobre todo, entiendo la lección que Matilda me dio sin saberlo. Las personas con Alzheimer no desaparecen, simplemente viven en un tiempo diferente, en una habitación diferente de la misma casa que es la vida. Todavía sienten la paciencia en un toque, sienten la irritación en una voz, y sobre todo, sienten el amor en una presencia silenciosa. Nuestra humanidad se mide por la forma en que tratamos a aquellos que ya no recuerdan quiénes son. Al final, mi historia no es sobre una herencia, es sobre el legado que elegimos construir. Aquella noche lluviosa, yo era solo un repartidor, un rostro anónimo en la multitud. Y la historia nos recuerda esto. Detrás de cada puerta, de cada uniforme, de cada mirada cansada, existe un universo entero. Una historia que merece ser escuchada, un alma que merece ser vista. Y la verdadera pregunta que queda es, cuando la vida llame a tu puerta, ¿vas a mirar el paquete que trae o las manos cansadas de quien lo entrega? ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó en este giro de la historia? Escribe en los comentarios qué parte te emocionó más. Y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con tus amigos, porque puede tocar sus corazones también. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.